¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos información crucial para todos los beneficiarios del Seguro Social, especialmente para los adultos mayores. La seguridad social, un salvavidas financiero para millones de estadounidenses, enfrenta un déficit de financiamiento proyectado un poco más de una década. Según el informe anual de la Junta Directiva tanto del Medicare como del Seguro Social, sin una acción legislativa, el programa no podrá pagar los beneficios completos hasta el año 2035. Si no se toman medidas, los futuros jubilados podrían recibir solo el 83% de sus beneficios. Esta fecha de quiebra 2035 está un poco más lejos en el futuro que la que tuvimos en el informe del año pasado. Todo esto es el resultado de un mercado laboral fuerte, ya que más trabajadores están contribuyendo al sistema a través de los impuestos sobre la nómina. Sin embargo, el informe anual del administrador también nos advierte que posponer una crisis no es lo mismo que resolverla. Pues hoy vamos a explorar 5 posibles soluciones para evitar que el seguro social llegue a ese punto crítico. Encontrar una solución que pueda garantizar la solvencia a largo plazo del programa es el tema fundamental hoy por hoy para aproximadamente 72 millones de estadounidenses que dependen del seguro social y, cómo no, para las generaciones futuras. Apuntalar el déficit proyectado del Fondo Fiduciario del Seguro Social no es la única solución para todos, y es que a lo largo de los años se han debatido numerosas propuestas, algunas más controvertidas que otras. Pues bueno, vamos a desglosar estas soluciones más comunes propuestas por legisladores y líderes de opinión. Veremos los pros y las contras de cada opción y el nivel de tracción, si es que la hay, que ha recibido en el Congreso. Solución número 1. Aumentar el impuesto sobre la nómina de trabajadores y empleadores. Y es que esta propuesta implica aumentar la tasa del impuesto sobre la nómina para el Seguro Social, el cual actualmente es del 6,2% para el empleador y del 6,2% para el empleado. Al igual, un 12,4% en total. Este enfoque de sentido común cuenta con el apoyo de algunos economistas y legisladores. Un aumento modesto, distribuido entre una fuerza laboral más grande, algo que podría generar ingresos significativos. Si los impuestos sobre la nómina se aumentaran inmediatamente en un 3,61%, aproximadamente 1,8% para el empleado y otro para el empleador, el gobierno podría pagar los beneficios programados del Seguro Social hasta el año 2097, con una reserva de un año al final, según las últimas investigaciones. Pero aumentar los impuestos siempre es un tema impopular, y es que la naturaleza regresiva del impuesto sobre la nómina también es motivo de preocupación. En los últimos años se han presentado varias propuestas para aumentar el impuesto sobre la nómina. Algunos piden un enfoque pequeño y gradual, como aumentar el impuesto en un 0,1% cada año, desde el 2029 hasta el 2048, hasta que esta tasa alcance el 14,4% en el 2048. Sin embargo, ninguna de las propuestas ha llegado a votación dentro de la Cámara o del Senado. La última vez que aumentó la tasa del impuesto sobre la nómina del Seguro Social fue hace más de 30 años, exactamente en 1990. Solución número 2. Someter más salarios a impuestos sobre la nómina. Actualmente solo los salarios hasta una determinada cantidad, que es $168,600 en este año 2024, están sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social con un total de 12,4%. Esta propuesta eliminaría este límite, gravando todos los salarios en general. Los partidarios dicen que esto generaría ingresos muy significativos, sin imponer una pesada carga a las personas de ingresos bajos o medios. Pero los opositores, incluyendo algunos legisladores republicanos, argumentan que se trata de un aumento de impuestos solo para los ricos,
quienes obtendrían pocos beneficios personales del aumento de impuestos. Además, esto podría desincentivar a las personas con mayores ingresos a trabajar más tiempo. Los miembros del Congreso han presentado numerosas propuestas para aumentar o eliminar este tope salarial durante la última década, pero hasta ahora ninguna ha ganado de la fuerza significativa. Solución número 3. Aumento gradual de la edad de jubilación. La plena edad de jubilación, o también conocido como la edad en la cual las personas son elegibles para recibir todos los beneficios del Seguro Social, es actualmente los 67 años para las personas nacidas en 1960 o después. Esta propuesta sugiere elevar la edad a 70 años para los futuros trabajadores, introduciendo el cambio gradualmente a lo largo de varios años. Desde que se promulgó el Seguro Social, la esperanza de vida en promedio de los Estados Unidos ha estado aumentando de 62 a aproximadamente 77 años. Y las personas tienden a ser más saludables a edades más avanzadas. La propia Administración de la Seguridad Social ha reconocido que aumentar la edad de jubilación es una posible solución. La Academia de Estadounidenses de Actuarios estima que esta propuesta podría rectificar alrededor del 68% de la insolvencia del Seguro Social. Sin embargo, al mismo tiempo, aumentar la edad de jubilación es un desafío para trabajos físicamente exigentes o para personas con menores expectativas de vida. Esto también podría obligar a las personas a depender de los ahorros o trabajar más tiempo, lo cual podría afectar más a las personas con los salarios bajos. Pues bueno, teniendo en cuenta que muchos estadounidenses solicitan el Seguro Social lo antes posible, a los 62 años más que todo, aumentar la edad de jubilación total puede no incentivar a suficientes personas a trabajar más tiempo. Una propuesta del Centro de Política Bipartidista en el año 2016 recomendó aumentar la edad plena de jubilación un mes cada 2 años, hasta que la edad plena de jubilación aumente hasta los 69 años. Al mismo tiempo, la edad en la cual las personas pueden reclamar su crédito de jubilación retrasada, una de las principales formas en las que los trabajadores pueden maximizar su cheque mensual del Seguro Social, aumentarían de los 70 a los 72 años. Desde que la última vez que el Congreso aumentó la edad plena de jubilación del Seguro Social fue en el año 1983, cuando los legisladores votaron para aumentarla de 65 a 67 años con el tiempo. Últimamente no se han considerado seriamente estas propuestas para aumentar la plena edad de jubilación. Y la última solución es reducir los beneficios para quienes tienen mayores ingresos de jubilación. Pues bueno, esta opción preserva los beneficios para quienes más lo necesitan y los reduce para quienes tienen acceso a otras fuentes de ingresos. Una pareja con un ingreso total de jubilación de unos $70,000, incluyendo las ganancias de inversión, podría perder hasta el 30% de su beneficio del Seguro Social, según esta propuesta. Los jubilados con más de $120,000 en ingresos perderían el 85% de los beneficios. La Academia Estadounidense de Actuarios estima que esta medida podría generar suficientes ingresos para cubrir alrededor del 75% de la insolvencia del Seguro Social. Pero la idea probablemente enfrentaría intensas críticas. Cambiaría el Seguro Social de un programa universal a un programa basado en las necesidades, lo cual podría disminuir el apoyo sacrosanto del cual se disfruta actualmente del Seguro Social. Además de que algunas personas podrían intentar evitar pagar impuestos si no reciben nada a cambio, como es un cheque de beneficios significativo al jubilarse. No ha habido propuestas concretas para recortes directos de beneficios, aunque algunos legisladores han discutido modificaciones basadas en prueba de recursos que podrían reducir indirectamente los beneficios para los jubilados más ricos.